Somos en un 90% yo creo lo que han hecho de nosotros durante la infancia y la adolescencia, incluso la primera juventud a lo mejor. Entonces, a mí me parece un tema de primer orden tratar de ver cómo te hacen, ¿no? O sea, cuál es el mecanismo que hay en ti que hace que funciones de una manera y no de otra. Y para mí eso es un tema que tanto en La ciudad en invierno como en La ciudad feliz, o sea, eran dos temas motores, incluso conscientes, cuando yo los estaba escribiendo, de que estaba hablando de eso, por una cuestión, pues eso, de interés, ¿no? O sea, incluso de... No, o sea, bueno, yo leo mucho últimamente, mucho libro de autoayuda. ¿Cuáles has leído, por cierto? Haz un paréntesis, así que te hayan gustado. Pues la verdad es que he leído libros sobre el cerebro. Ahí, De autoayuda. ¿Ves cómo teníamos que llegar al cerebro? hay un libro que se llama Desarrolla tu cerebro, de Joe Dispenza. Entonces, este hombre lo que te cuenta es que, o sea, habitualmente estamos, digamos, el discurso que se ha hecho sobre el cerebro es que, bueno, las redes neuronales, digamos, que están formadas y que bueno, tú sigues por ahí y eso funciona así durante toda tu vida, ¿no? Entonces este hombre dice que no, que el cerebro tiene una plasticidad que dura toda la vida, con lo cual los cerebros de cada persona son distintos, no solo ya porque se formen distintos, sino que hasta que se mueren pueden continuar siendo distintos porque así piensas, así se generan determinadas sinapsis neuronales bueno, que determinan toda tu conducta, ¿no? Y tu pensamiento, y que es posible romper las sinapsis, a lo mejor que has estado durante 20 años con determinadas sinapsis, si tú te emperras en pensar justamente lo contrario o cosas distintas y en que ese pensamiento sea tan potente como el que hasta entonces está estructurado, pues cambiar, tu cerebro cambia, ¿no? O sea, no, vamos, que tu cerebro te determina, pero tú también, de alguna manera, hay una voluntad para determinar el cerebro. Son investigaciones que se hacen y no sé, estamos hablando del cerebro, bueno, no sé si algún día voy a escribir sobre un niño que intenta cambiar su sinapsis o algo así, pero es un tema que me interesa. Bueno, lo que quería decir es que leo autoayuda precisamente porque me interesa mucho determinadas investigaciones que se hacen y que la hace gente peña del campo de la autoayuda, es decir, psicólogos, psicopedagogos y toda esta gente, ¿no? O sea, que escriben libros, literalmente son horribles, pero algunas cosas son muy interesantes. Porque una vez estuve en un hospital más grande de Vizcaya, que se llama el Hospital de Cruces, es una bestialidad de hospital, y estuve con uno de los psiquiatras de allí, que tenía una hora libre, y me dijo, bueno, pues si quieres hablar, ven aquí al hospital y hablamos sobre las dudas que tengas. Entonces le pregunté mis dudas, tal, y al final me dijo, pero yo creo que es interesante que conozcas a los enfermos, porque sí, los psiquiatras te podemos decir unas cosas, pero ellos cómo hablan y lo que dicen, y seguramente podrás captar muchísimas cosas más de las que te digamos nosotros. Entonces me dijo, ponte una bata blanca, te pongo una bata blanca y entramos ahí. Y hacemos como que pasamos consulta, tú como si fueses un médico. Y le dije, no te pases, hay que tener ante todo respeto, pero es una enfermedad, la verdad es que dura. Pero me quedé pensando y entré a una especie de centro de día como voluntario. Entonces, por una parte, no era tan agresivo como otro poner una bata blanca y engañar a los enfermos pensando que era médico. Entré como voluntario a los talleres que tenían allí en el centro de día, les ayudaba a hacer pinturas, tal, no sé qué, y al final decidí que lo único que sabía más o menos que les podía ayudar era darles un taller de literatura. Y entonces les di un taller de literatura a los enfermos, entonces ellos escribían textos y bueno, era fantástico, ¿no? Los textos que escribían ellos, luego los corregía yo en casa, flipaba. ¿Qué contaban en los textos? ¿Qué contaban? O sea, ni leyéndolo aquí sabríais lo que contaban. ¿O cómo lo contaban? Claro, según la enfermedad, sobre todo los psicóticos, se les va un poco la lógica textual. No, es decir, la primera oración puede que no tenga ninguna relación con la siguiente, está inacabada, pero luego dentro intuyes cosas, ¿no? De lo que puede pasarles por el cerebro. Y era muy interesante porque había un médico, entre estos enfermos había un médico, que había estudiado medicina,
había trabajado como médico y había tenido un brote psicótico después. Cosa extraña porque normalmente ese tipo de brotes se suele tener bastante joven, hasta los 21, 22, 23 años. Esto lo había tenido ya bastante mayor. Era muy interesante porque era médico, sabía perfectamente lo que era esa enfermedad, sabía perfectamente que las voces que oía él eran falsas, pero en cuanto le sobrevenía el brote no podía controlarlo y se le iba a la cabeza, ¿no? Y era un tío muy culto, siempre estaba hablando además de comunismo, un tío muy culto en aspectos médicos, pero también era muy culto, leía mucha literatura, entonces era un placer hablar con gente así, ¿no? Hablabas antes, Unai, de que programas tu trabajo con mucha antelación, o que mientras escribes la novela ya estás pensando en la siguiente, y quería preguntaros precisamente en qué andáis ahora, en qué estáis trabajando, qué es lo que estáis haciendo. Creía que estaba trabajando en un libro que van a ser 3 novelas, no exactamente relacionadas, pero bueno, con una voz narrativa que es la misma y tal. Pero ahora me doy cuenta de que me están saliendo más historias, entonces no sé si en realidad estoy trabajando en un libro de cuentos y en un libro de novelas, o va a estar todo integrado en un mismo sitio, entonces ya sería un libro de cuentos, porque algunos textos van a ser más cortos de lo que se supone que es una novela. Y bueno, yo había escrito sobre tanto La ciudad del invierno como La ciudad feliz, son libros sobre la infancia y la adolescencia, y ahora ya he cambiado de tercio, ya me voy a la edad adulta, y son libros que tratan un poco de ciertas situaciones límite. O sea, una de las novelas trata de una pareja en absoluto estado de descomposición, otra de las novelas es una novela sobre la periferia madrileña, de 2 chicas, una de ellas está un poco loca, y la tercera sobre la periferia parisina. Manejo varios registros, son un registro escénico, otro registro Henry Jamesiano y otro que es casi como de, no sé, de un poco de novela de cuento de terror. Y bueno, la verdad es que no sé, y luego aparte estoy escribiendo una especie de cuento sobre 2 tías monjas que me está dando como para hacer, o sea, es un experimento que no sé si va a salir al final. Es un cuento lleno de notas al pie de página, o sea, estilo Foster Wallace, y en las notas al pie de página a mí la vida de una de las monjas me da como para hablar sobre teoría literaria. Estoy en un momento malo porque tengo una niña de casi 2 años, y entonces pues sí, está en la guardería, pero de cada 2 semanas, semana y media está enferma, entonces está en casa, entonces no puedo pensar, y estoy volviendo un poco loco porque en este momento en el que tenía que disfrutar, como os comentaba antes, no encuentro 2 días seguidos para darle vueltas a la cabeza. Pero sí es verdad que tengo una imagen, que es una mujer en un bosque corriendo hacia un hospital. Y esa es una imagen de una mujer en nuestros días, que probablemente vaya con un ordenador portátil en la mano. Y a su vez, en otra historia, que posiblemente se mezcle con esta, están torturando a una persona. Están torturando a una persona y mientras le torturan, le cuentan la historia de Ruanda. Y estoy leyendo mucho sobre Ruanda, y no sé si sabréis algo sobre Ruanda, pero si tenéis alguna duda preguntarme, porque me he leído prácticamente todo lo que ha caído en mis manos. Y es una historia muy interesante. Y lo que quiero plantear en esa novela es qué pasaría si esa mujer que está corriendo en el bosque y que va hacia un hospital, le pasase exactamente lo que le pudo pasar a una Tutsi en Ruanda, en el hospital de Mugonero, en el año 1994. ¿Qué le pasaría si esa mujer europea, blanca, con un ordenador en la mano, estudiante o doctora Está pensando economista, trabajadora de una gran empresa, le pasase lo mismo que a una pobre mujer de un pueblo pequeño en una provincia de Ruanda en 1994, con los Hutus con machetes detrás de ella, ¿no? No sé cómo hacerlo, pero esas son las 2 ideas que estoy tratando de hilar.